me invitó a esta su clase porque me contó que han estado viendo el tema de la fenomenología. Entonces él me pedía que les mostrara un ejemplo práctico, ¿no? De cómo se utiliza la fenomenología en las investigaciones sociales. Y pues yo pensé en la investigación que realicé para mi tesis de maestría. Aquí les voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si ya pueden ver mi presentación. Sí, sí se Ya se ve. ¿Sí? ve. Ahí se ve. Ok, muchísimas gracias. Como yo estoy presentando, los pierdo de vista. ¿Ahí siguen viendo la presentación? Sí. Ok, Sí, Sí, ahí se ve. dale, muchas gracias. A ver, déjenme los acomodo por acá, más de unos cuantos. Ok, entonces he preparado esta presentación para contarles pues cómo realicé esta investigación sobre el fenómeno de las tradiciones del pueblito. Probablemente algunos de ustedes ya estén familiarizados con el pueblito porque pues es una comunidad acá en el municipio de Corregidora. Incluso tal vez no sé si por ahí hay algún habitante del pueblito, ¿no? Bueno, entonces, pues les decía que esta investigación que yo realicé es sobre el fenómeno de las tradiciones y conocer cómo los mitos de origen, sus imaginarios, sus narraciones, su tradición oral y toda esta serie de fenómenos observables que ellos tienen, pues me ayudaba a mí a interpretar y a dar explicaciones en torno al mantenimiento y a la potencia de este fenómeno religioso que alimenta la acción social de este pueblo. Entonces, la presentación que he preparado, pues básicamente van a ver que son puras imágenes, casi todas las diapositivas, porque mi intención es que ustedes conozcan de qué van las tradiciones del pueblito, ¿no? En qué consisten, cuál es su origen, cuáles son los ritos que las componen, de sus participantes, etcétera. Y posteriormente les voy a mostrar y a explicar este modelo que deriva de mi investigación, que es un modelo explicativo. Para finalizar mi presentación, voy a comparar de manera muy breve lo que sucede en el pueblito con lo que sucede en la colonia de La Negreta, una colonia que también está en Corregidora y es en donde estoy estudiando ahorita para mi investigación de doctorado sobre cuestiones relacionadas con calidad de vida y con espacios públicos. Y ahí me voy dando cuenta en pues cerca del año que tengo ya de comenzar esta investigación, que cuando hablamos de colonias urbanas o en proceso de urbanización, ¿no? Esta transformación de lo rural a lo urbano, y en donde no hay estos elementos arraigados, ¿no? Como en el pueblito, estos fenómenos religiosos, en donde hay ausencia de tradiciones, en donde no hay historias, no hay imaginarios como en torno a lo religioso que vamos a ver aquí, pues la organización social es más compleja, porque no hay algo que sostenga la creación de redes y la creación de un capital social fuerte y productivo como sí ocurre en el pueblito. Entonces, bueno, eso es de lo que les vengo a platicar hoy. Lo primero que ustedes tienen que saber es qué es el pueblito en la actualidad. El pueblito en la actualidad, como ya les contaba, pues es parte del municipio de Corregidora. Anteriormente se le conocía como la cabecera municipal de Corregidora. Ahorita ya no estoy tan segura de ello, ya más bien es como, se le toma en cuenta como una colonia más. Corregidora, a su vez, es el tercer municipio con la mayor cantidad de habitantes del estado, después del municipio de Querétaro y el municipio de San Juan del Río. Al 2015, según datos del INEGI, Corregidora contaba con aproximadamente 181.684 habitantes y al 2020 en Corregidora habitaban 212.567. O sea, en 5 años nada más, Corregidora creció en habitantes más o menos 30,000, ¿no? Ahí se van dando una idea de pues, el crecimiento tan exponencial que tiene la zona. Y en este sentido, pues en el pueblito habita cerca del 46% de la población del municipio. Entonces, pues estamos hablando de una zona bastante grande en habitantes, también en espacio. Y, y pues esto refleja que se van incorporando pues nuevas realidades, nuevas costumbres, nuevas personas, ¿no? Con nuevas creencias, valores, etcétera. Y del año 2000 al 2015 es en donde hay un crecimiento más grande de la zona, de todo el estado, mejor dicho, crece el 45% de su población total. Y principalmente la zona metropolitana del estado de Querétaro, que está compuesta por el municipio
de Querétaro, el municipio del Marqués y también por Corregidora. Entonces, bueno, dicho más o menos el contexto del que estamos hablando, donde se encuentra el pueblito, lo siguiente que ustedes tienen que saber es, pues, estas tradiciones del pueblito, de dónde tienen su origen, ¿no? Desde hace cuántos años existen, etcétera. Y pues estas tradiciones vienen de los años de 1600, después de que los franciscanos, en este esfuerzo por evangelizar o por la conquista espiritual de los pueblos indígenas, pues tienen 100 años ahí batallando con los indígenas que nomás no se dejan evangelizar, porque aunque los indígenas de día acudían a catecismo, ¿no? Y hacían caso de lo que los sacerdotes franciscanos, ¿no? Los españoles les inculcaban, pues de noche ellos seguían yendo a esta pirámide, también conocida como el Gran Cue, a rendir culto a sus deidades, que eran el sol, el dios del sol y la diosa de la luna. Entonces, pues los franciscanos siguen ahí como que implementando estrategias de cómo acercarse a los indígenas para la conversión religiosa, y en el año de 1632 a un franciscano de nombre Fray Sebastián de Gallegos se le ocurre tallar la figura en palo de caña, creo que se llama, o en pasta de caña, la figura de la Virgen en su advocación de Virgen de la Concepción, y es Fray Nicolás de Zamora quien va y coloca al pie del Gran Cue esta imagen para que cuando los indígenas lleguen y vayan a rendir culto a la diosa de la luna y al dios del sol, pues se encuentren con la figura, ¿no? Esta es como la estrategia. Entonces, a partir de este hito, que es importantísimo en el imaginario del puebliteca, en la actualidad todavía, hay una serie de narraciones, ¿no? Una narración es que a los indígenas se les inculcó como miedo, o sea, cuando se coloca la Virgen, se dice que los indígenas piensan que la Virgen se apareció. Entonces, los franciscanos empiezan a decirles, es que ella es la madre de Dios y está enojada con ustedes porque no hacen caso, ¿no? Porque a quien le tienen que rendir culto es a ella y no a otro tipo de deidades. Entonces hay como un discurso de miedo que hace que los indígenas entonces se transformen o adopten estas pues, costumbres religiosas católicas y dejan de rendir culto a lo que ellos hacían antes. El otro discurso es más amigable, ¿no? Dicen que cuando los indios vieron la imagen, pues quedaron así como encantados por ella, y entonces en este sentido, pues el primer milagro de la Virgen es la conversión a la religión católica de los indígenas, que eran otomíes principalmente. Entonces, pues ya, empiezan a adoptar la religión católica a partir de este hito, cerca de 100 años, ¿no? De 1632 a 1736, los indígenas resguardan la figura y la tienen en sus casas, ahí mismo le rinden culto, empiezan a construir ellos mismos ermitas. Las ermitas son templos al aire libre, así como pequeñas construcciones como la que vemos aquí arriba de la pirámide, donde ellos pueden adorar y honrar a la Virgen, etc. Esto sucedió hasta el año de 1736, porque cuando se inaugura el santuario de la Virgen del Pueblito, que es ocurre un despojo, que es como ellos lo recuerdan hasta el día de hoy, ¿no? Este despojo sucede porque los indígenas tenían 100 años adorando y cuidando y venerando a la Virgen, haciéndose cargo de ella, ¿no? Responsabilizándose por la figura, y cuando construyen este santuario, entonces se les quita a la Virgen y la Virgen es colocada en el atrio del santuario. Entonces, pues esto es muy importante para ellos porque hagan de cuenta que sintieron que era un robo, ¿no? Ellos se sentían un pueblo bendecido, un pueblo elegido por la Virgen que se les apareció a ellos para que ellos la cuidaran. Entonces los franciscanos dicen, pues, ¿qué hacemos? Y por ello en el pueblito vamos a encontrar dos vírgenes. La del lado izquierdo es la Virgen que fue tallada por Fray Sebastián de Gallegos. Como verán, sus rasgos son más parecidos a los de los otomíes, de hecho ellos mismos lo señalan. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es bien interesante esto. El pueblito es un pueblo mestizo, ¿no? Sin embargo, cuando uno platica con la gente, con los pueblitecas, ¿no? Con los naturales del pueblo, que son quienes mantienen estas tradiciones latentes, dicen, es que a nosotros nos despojaron
es que a nosotros nos conquistaron, a nosotros nos robaron. Entonces hay una fuerte identificación con sus raíces indígenas y no con los españoles. Siempre dicen, ellos nos robaron, ellos nos quitaron, ellos nos cambiaron, nos conquistaron. Entonces, esta virgen tiene rasgos muy parecidos a los otomíes, tiene rasgos más redonditos, su piel es más oscura, es más pequeña en tamaño, es más chaparrita. Entonces, cuando se las quitan y la ponen en el atrio, los franciscanos les traen una segunda figura que viene desde España, que es la que ven a su lado derecho, que como verán tiene rasgos más españoles, ¿no? Sus facciones son más afiladas, su piel es más clara, incluso de tamaño es más alta, es más alargada. Y a pesar de estas diferencias y de este despojo, pues la fe ya era tanta que se había construido de generación en generación a lo largo de más de 100 años, que los indígenas pues no les importa, o al menos eso es lo que cuenta la narración, la tradición oral, no les importa e igual van a proteger, resguardar y adorar a la nueva figura. La figura del lado izquierdo es conocida como la patrona. La patrona es a la que se le rinde culto en las fiestas patronales, la que sale en las peregrinaciones cuando la llevan al centro de Querétaro o cuando van a la Basílica de Guadalupe. Y la tenanchita, que es como cariñosamente se le conoce a la otra figura, pues es la que está resguardada en la casa de los pueblitecas, de la mayordomía. La mayordomía son estas personas encargadas del cuidado y de los costos de las fiestas. Son quienes principalmente financian las fiestas año con año y se encargan de que todo transcurra al pie de la letra, ¿no? Más adelante vamos a ver que para los pueblitecas es muy importante que todo se mantenga lo más apegado a su origen y vaya todo al pie de la letra. Entonces, a ver qué sigue aquí. A mí, ¿qué me interesaba conocer cuando empecé con esta investigación? Al inicio yo lo que buscaba era explicar, buscaba una explicación en torno al cambio cultural dentro de la comunidad del pueblito, ¿no? Proponía hacer énfasis en estos elementos culturales que la comunidad conserva, digamos, inmóviles, y buscaba visualizar cuáles se habían transformado y por qué. Sin embargo, conforme los 13 meses que yo anduve haciendo investigación de campo y así, pues este problema se fue transformando y transformando constantemente. Lo primero que hay que señalar, que es lo primerito que me di cuenta, es que lo tradicional y lo moderno, así como yo lo pretendía ver, no son polaridades excluyentes. Aquí, en este sentido, lo tradicional y lo moderno mantienen una dialéctica constante. Esto quiere decir que lo tradicional pues constantemente se está reforzando y se está robusteciendo fuertemente a partir de lo moderno. Conocer esto a mí me permitió proponer entonces que las transformaciones culturales en el pueblito respondían a una estrategia de adaptación por parte de sus habitantes para conservar, fortalecer y transmitir generación tras generación sus tradiciones dentro de un contexto modernizador y urbanizado que es corregidora. Entonces, aquí cabe señalar que yo salí a campo al segundo semestre de la maestría, entonces quiere decir que ahí traía un protocolo de investigación todo mocho, ¿no? Andaba todavía ahí con problemas para construir mi objeto de investigación, por problematizar, andaba todavía ahí como que haciéndome bolas con el marco teórico, pero las fiestas de febrero pues ya iban a iniciar y pues yo tenía que salir a observarlas, ¿no? Entonces, pues ya salgo a campo con un primer borrador de qué era lo que yo tenía que observar, que eran los eventos, las instituciones, las prácticas, ¿no? ¿Qué tipo de eventos se llevaban a cabo en estos 9 días de fiesta que duran las fiestas de febrero, que celebran la construcción del santuario? ¿Qué instituciones son las que articulan las fiestas, ¿no? El santuario, la parroquia, las corporaciones, etcétera, y las prácticas, qué tipo de prácticas se dan. Entonces, lo que puedo decir es que en estos primeros meses de investigación, pues yo apelé constantemente a la inducción. En esta etapa yo andaba ahí platicando con la gente, asistiendo a eventos, con la intención de empaparme de conocimiento respecto a las fiestas tradicionales del pueblito. Creo que ya se va a acabar el tiempo, la verdad es que no puedo ver cuánto tiempo queda, pero bueno, yo voy a seguir hablando y ahorita retomamos. Les decía que me dediqué a conversar